Atentos al Bellas Artes de Madrid. María Danez y Roberto Enríquez, Mi pequeño pony, el acoso escolar. Ya digo que a 3 semanas aproximadamente del regreso a las aulas es un asunto muy a tener en cuenta. María, Roberto, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí para compartir con nosotros esta historia que acaba de entrar en la escena del Teatro Bellas Artes después de haber estado y visitado otros teatros del conjunto del país. Oye, María, qué bien, ¿no? Que este asunto que forma parte de desgraciadamente, de la crónica de sucesos o de relato de la actualidad social de España, entre también al teatro, porque el teatro permite abordarlo de una manera diferente y en ese sentido es un asunto muy relevante para que lo veamos también a través de vuestras interpretaciones, María. Pues muchísimas gracias. Mira, nosotros sobre todo hemos elegido este texto teatral escrito por Paco Becerra, que empezó además él a escribirlo, el autor en el 2012, él leyó la noticia de que a dos niños, a Grayson Bruce y Michael Morones, en Carolina del Norte, en unos colegios, les fue negada la entrada por llevar una mochila de los dibujos de My Little Pony, ¿no? Y Paco entonces, en ese año, empezó, a raíz de esa noticia que le impactó mucho, empezó a escribir el texto teatral. Esto se quedó en un cajón y después del periplo que, ha supuesto para Celestino Aranda, Luis Luque, Insolación, pues decidimos otra vez aunar fuerzas, trabajar juntos, y Luis me dijo: María, hay un texto escrito por Paco que empezamos hace 2 años que creo que es una función maravillosa. Entonces, a esto además suma que estamos con un buen texto teatral y encima, pues desgraciadamente de moda ahora mismo en nuestro país, aunque acoso escolar siempre ha habido, ¿no? Pero siempre. Bueno, gracias a Dios, vosotros los medios os estáis haciendo eco de esta problemática y nosotros de alguna manera, pues en el teatro todos los días intentamos darle luz y poner voz a todos esos niños que han sufrido acoso y que desgraciadamente pues nadie ha hecho nada por remediarlo y porque sigue siendo un problema, es un problema que la gente y las familias viven en silencio, ¿no? Sí, y que, Roberto, la verdad es que los padres en muchas ocasiones, y hay una parte importante ahí, ¿no?, del relato teatral del pequeño pony, los padres no saben cómo actuar porque tienes que hacer caso a lo que dice tu hijo, pero también sabes que puede que sea una distorsión lo que él te quiere explicar. La verdad es que tiene que ser demoledor para un padre cuando empieza a recibir ese tipo de noticias sobre que su hijo puede estar sufriendo acoso. Sí, tiene que serlo, absolutamente, porque si ves que tu hijo está sufriendo, pues obviamente tú sufres, ¿no? De todas formas, cada caso es un mundo y aunque hay un poco un perfil, ¿no?, de lo que del comportamiento que suele producirse, y es que un niño cuando sufre acoso moral y no está detectado todavía por la comunidad académica, o si está detectado hacen la vista gorda, etcétera, etcétera, lo primero que suele hacer es callarse y sufrirlo él. Primero por varias razones, porque tiene vergüenza confesar a sus padres, que los demás compañeros le pegan, le insultan, y también por las posibles consecuencias que pueda tener denunciarlos, es decir, estos me están pegando, igual le vuelven a pegar, ¿no? Entonces, primero suelen callarse y luego cuando un padre se entera, pues sí, supongo que tiene que ser bastante duro asumirlo. En nuestro caso, en el caso que propone el autor en esta pieza, todavía es más sangrante porque nuestro hijo lleva sufriendo este episodio de acoso moral desde el principio de curso y nosotros nos enteramos pues más avanzado de la mitad del curso, ¿no? Y por otra parte, no solo habla nuestra pieza del acoso escolar, que sí que es el detonante de todo, ¿no?, sino que también cómo eso atraviesa a una pareja que es una pareja que está bien, pero que son diferentes, tienen como todas las parejas, como todas las personas, tienen diferentes maneras de entender el mundo y nunca se les ha venido encima algo tan terrible, tan agudo como lo que les está ocurriendo, y entonces cada uno se posiciona en un lado del tablero y se produce una guerra entre ellos. Finalmente yo creo que hay una redención para ellos dos, ¿no?, porque a costa de defender sus ideas acaban cargándose lo que más quieren, que es a su hijo, ¿no? Y entonces al final yo creo que hay una redención, porque la pieza tiene una parte poética al final, yo creo muy interesante, que queda todo abierto y el espectador es el que lo completa, pero en nuestro caso es un poco así, ¿no?
Las cosas que le pueden pasar a uno duelen, pero la que le pasa a los hijos María duele todavía más, porque te puedes hacer un poco, y además es de esas situaciones en las que empiezas a plantearte, ¿tendré yo alguna responsabilidad en esto? Claro, porque además, mira, como decía Roberto, en la función se establecen dos posiciones muy claras, ¿no? Que es la madre aboga por la seguridad de su hijo y el padre por la libertad de expresión, ¿no? Y por la libertad a decidir ser uno mismo como queramos, ¿no? Entonces es muy interesante porque te das cuenta, bueno, estos dos personajes empiezan así, la partida, ¿no? La jugada de la función, sí, pero sus decisiones, claro... Hay que decir que este muñeco, el pequeño pony, sí, que es la mochila que lleva, el dibujo y demás, está asociado sobre todo a que le gusten a niñas. Sí, digamos que la problemática de la función es porque el niño lleva una mochila con los dibujos de Mi Pequeño Pony en tonos rosas. Claro. O sea, porque My Little Pony son unos dibujos americanos o canadienses, sí, con unos dibujitos, con unos caballos de colores. Entonces, bueno, supuestamente esa mochila no es la apropiada. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque, ¿no? Es ese eterno un poco también dilema de esta sociedad, ¿no? Que es la seguridad versus la libertad, ¿no? Del individuo. Y así se mueven como punto de partida estos dos personajes que luego van a ir divagando por sitios, porque respecto a lo que tú preguntabas, ¿no? Los hijos... Yo con esta función haciéndola me doy cuenta que como ser humano tenemos muchas teorías, tenemos muy claro, ¿no? Cómo poder funcionar en la vida, pero cuando se trata de un hijo me da la sensación de que nos convertimos en seres mucho más conservadores y que de repente aparecen como otros lados como menos guays de tu personalidad, ¿no? Que las tenías un poco enterradas. Es que cuando a tu hijo le dices mi vida, es que es verdad, es que es mi vida, literalmente, porque es algo que sientes plenamente tuyo. Exacto. Y que te está afectando a ti. Exacto. Y claro, el teatro lo que permite, Roberto, es vernos en ese tipo de situaciones extremas en las que no sabríamos cómo reaccionar. ¿Qué es lo que pasa con vosotros interpretando a los personajes, tanto a María como a ti, Roberto? Sí, bueno, ese ha sido siempre la función del teatro, aparte de entretener y de informar, es poner un espejo frente a la sociedad, frente al ser humano de cada época y de cada momento, ¿no? Entonces, independientemente de que seas padre o no seas padre, el tema del que hablamos aquí es qué hacemos con el diferente, uno de los temas, ¿no? Y cómo cada uno nos podemos polarizar y cómo finalmente, cuál es la esencia del ser humano. Son lugares en los que todos nos identificamos. Todos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de acoso moral en un colegio, porque todos lo hemos vivido en carnes o de una manera presencial o como testigos. A lo mejor como consentidores riéndole las gracias al chulito o simplemente siendo la víctima o a lo mejor hasta siendo el chulito, ¿no? Entonces todos sabemos de lo que estamos hablando y yo creo que, o por lo menos nuestra corta experiencia con la función, desde luego los espectadores salen tocados y yo creo que se les abren un montón de cuestiones. Lo interesante de esta pieza, como el teatro inteligente, es que no te da ninguna respuesta, no te da respuestas, sino que te abre un montón de cuestiones. Sí. Y incluso el final, ¿no? El final que es bastante... Bueno, todo final es un final, pues este final es abierto y unos espectadores dicen que es de una manera y otros de otra y nosotros estamos felices porque esa es la función, esa era la intención que teníamos, que el espectador lo complete, ¿no? Pero sí, la verdad es que en la experiencia que hemos tenido, esta función es un revulsivo. La última que hicimos antes de aquí, de estrenarla en Madrid, en Pamplona, hubo luego un coloquio y como nosotros terminado la función nos pusimos frente al público en ese coloquio, nos callamos y hablaron ellos, ¿no? Y fue como una especie de confesión. Pero las gracias, ¿no? Por montar esta función y por dar voz a esta problemática, porque realmente las familias lo están sufriendo mucho en silencio. Sí. No, y bueno, dentro de lo que estáis comentando, que es el acoso y es politemático por la cantidad de cuestiones que van surgiendo, ¿no? Y además está muy bien que el teatro al final sea para salir y decir, vamos a tomarnos un café, un gin tonic, un algo, para hablar de lo que nos ha conmovido, ¿no? De las historias las preguntas más que respuestas, como decías tú, Roberto. Yo creo que todos los espectadores se van a sentir identificados, hayan sufrido o no el acoso escolar cerca o por familiares, tal, porque
en definitiva habla de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es decir, es esta la sociedad que hemos entre todos creado, ¿no? Somos realmente tolerantes, sí, no. Creo que todos somos responsables del acoso escolar, no solo de las familias que lo sufren, sino porque al fin y al cabo todos, ¿no? Somos productos de esta sociedad. Sí, algo que atañe a todo. Hay otro fenómeno... Desde luego, el mundo de los pequeños al final es las responsabilidades de todos los adultos, ¿no? Es decir, los pequeños se rigen por patrones que ven en sus casas. Es que ciertamente es algo que atañe a todos, en tanto que sociedad, como otro fenómeno que es el de la violencia de género, que también puede y genera, obviamente, situaciones tremendas. Junto a vosotros está Cristina Hidalgo. ¿Qué tal estás, Cris? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. Que también tiene preguntas, tanto para María Danez como para Roberto Enríquez. Adelante, Cristina. María, tú haces de madre y Roberto, tú de padre de estos chicos. ¿Cómo se prepara este papel? ¿Habéis tenido que hablar con los padres de alguien que ha sufrido este problema? Pues en nuestro caso, no. Vamos, yo hablo por mí. La función estaba muy clara. Muy bien escrita por parte del autor, por parte de Paco Becerra, ¿no? Está inspirada, como decía, en esta noticia que él leyó en su momento, pero es totalmente ficción, no existe esa familia, es la nuestra y un poco la que ha decidido sobre la partitura Paco, ¿no? Es muy gustoso también tener al autor vivo, como digo yo, porque además es la primera vez que se representa esta función. Entonces también entre todos, entre Luis, el director, Paco, nosotros los actores, nos han dejado además ese espacio donde hemos visto in situ en los ensayos si la cosa funcionaba, si no funcionaba. Ha habido escenas que se han caído porque decía Paco, no, y Luis, no, esto no puede ser, la función aquí y tal. O sea que en ese sentido ha sido como un trabajo en, bueno, pues este equipo que hemos sido al fin y al cabo los primeros en estrenar esta pieza, que ya está por el mundo, porque creo que ya se estrena en Chipre también. Ah, mira. Uy. Y Cristina, para Roberto. Para Roberto, tú eres papá, Roberto. ¿Cómo crees que hay que educar a los hijos en casa para que, ya no que sean víctimas, sino al revés, para que si ven que en el cole algún compañero puede estar sufriendo, le ayuden o puedan hablar con él? Pues interesante. Yo también me hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que en casa reciben... probablemente y sobre todo al principio, los estímulos más importantes, ¿no? El patrón más importante, y entonces desde ahí no es lo importante lo que les dices, sino lo que haces, porque no solo por decir que no puedes ser violento, a lo mejor estás teniendo un comportamiento violento en otros momentos, quiero decir, sobre todo con el ejemplo, es complicado, ¿no? Y yo sobre todo creo que hay que estar muy atento a los niños, preguntarles y estar muy, muy en contacto con ellos, primero por si son las víctimas y luego por si lo están viviendo. Yo un día, mis hijos tienen 3 años para cumplir 4, y un día mi hija llegó diciendo que su mejor amiga, además, que están juntas desde la guardería y es negra, me dijo, papá, es que Johanna es negra. Digo, ya, y tú eres muy morena, ¿sabes? Entonces, quiero decirte, y yo me quedé bastante horrorizado de decir, ¿de dónde mi hija ha sacado esto de que Johanna es negra? Porque en mi casa, desde luego, no lo ha oído. Entonces, los niños no solo son los estímulos que reciben en su casa, sino a lo mejor lo que escuchan de otro compañero, algo que pueden ver. La televisión también tiene un gran poder a través de los dibujos. Esta cosa inofensiva, especie de caja tonta. Sí, esta caja tonta, esta especie de somnífero que a veces ponemos a los niños para desactivarlos. Yo el primero, sabes, que nunca pensé que lo haría, pero a veces les ponen la televisión. Recurrimos a los dibujos animados. Exacto, pues hay dibujos que tienen dibujos que tienen una cierta ideología. No todos son así, pero por ejemplo Walt Disney es una cosa, si te paras a analizarlo, las chicas suelen ser todas la chica del héroe, esa mujer pasiva que le espera a que él la salve, o en algunas... De hecho, fíjate, Roberto, es noticia que Mérida, la de Brave, pues sea la princesa la heroína, y la guerrera y la valiente, digamos, ¿no? O sea que, cuando siempre es el hombre. Sí, totalmente. Por eso te digo que hay muchos modelos que se comunican desde muchos sitios, y ahí hay que estar atento pues a filtrarles para que les lleguen unas cosas y no otras, ¿no? El arte ciertamente difícil de la paternidad, también de la docencia, porque recordamos, hablamos fundamentalmente de acoso escolar y otros muchos temas que han salido en esta muy agradable conversación con María Danez y con Roberto Enríquez, El Pequeño Pony, hasta el 16 de octubre en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Oye, chicos, muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Gracias por estar aquí.